Un abrazo fraterno para todos. Qué dicha este espacio con esta reflexión tan conmovedora y tan profunda. Le doy las gracias a María Emma Martínez, mi amiga del alma, un ser humano que admiro profundamente, a quien le reconozco su enorme vocación de servicio a través de arropar toda la realidad de los seres humanos, y también a Hapinar, que he ido conociendo a través de ella y también admiro muchísimo en esta alianza en pro de que todos vivamos de la mejor manera. Hoy he sido invitada a este evento de 15 razones para perdonar, a el segmento de el perdón y la sanación. Qué dicha pues hablar de el perdón y la sanación. Lo primero que quiero muy rápidamente, es aprovechar esta belleza de idioma que nosotros tenemos, español, tan rico en definiciones y en estructuras que nos permiten, a través de la definición, entender los conceptos. La Real Academia de la Lengua dice y define que la sanación es restituir a alguien la salud que había perdido. Eso se llama sanación. Entonces después le pregunté a la Real Academia, bueno, entonces, ¿qué es salud? Y ella me contestó, salud es un estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Salud es un estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Seguía yo indagando para la reflexión de perdón y sanación, y entonces ya estamos parados en el ser orgánico, es decir, en la biología, en este sistema tan maravilloso de pensamientos, emociones, sentimientos biológicos. Entonces también indagué que el perdón es muy emocional, que la necesidad de perdonar, no el perdón, sino la necesidad de perdonar es muy emocional. Y entonces también pregunté, venga, ¿y qué es emoción? Y me dijeron, es la alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, es decir, la sentimos, nos da dolor de cabeza, dolor de estómago, ganas de vomitar. Y por último, pregunté, para aclarar desde dónde les quería hacer la reflexión, ¿y qué es un sentimiento? Porque a veces creemos que necesitamos el perdón porque estamos sintiendo cosas. Y entonces me contestó la Real Academia, es un hecho o efecto de sentir o sentirse. Es un estado afectivo del ánimo. Con esa fortaleza de definiciones tan claras, entonces mi reflexión. Nosotros sentimos la necesidad de perdonar por hechos, porque pasan cosas. Y esos hechos los clasifiqué en dos. El primer hecho es lo que yo hago. Entonces es posible que necesite perdón porque yo me hice a mí mismo algo, porque yo le hice a otro, ser humano o ser vivo, algo, porque yo le hice a mi ser superior, cada cual de acuerdo a su inclinación espiritual, que eso es intocable, le hice algo. Entonces el primer hecho, yo soy el sujeto activo. Yo me hice a mí, yo le hice a otro, yo le hice a mi ser superior. Y hay también una segunda clase de necesidad de perdón, y es con respecto a otro. Cuando otro me hizo a mí, cuando otro le hizo a alguien, cuando otro le hizo a mi ser superior, o le hizo, no, sintió algo, porque no tiene la capacidad de hacerle, pero sintió algo respecto al ser superior, y cuando ese otro se hizo a sí mismo y pasa por mi realidad. Entonces, frente a esos dos hechos, cuando yo soy el sujeto activo, cuando lo hizo el otro, sentimos la necesidad de perdonar. Y entonces, hoy estoy invitada para hablar de perdón y sanación. Vamos a mirarlo pues despaciecito. El perdón es una virtud.
El perdón hace parte de la esencia de ser humano. El perdón está localizado en el alma, en ese lugar trascendente, existencial, potente, que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de existir, que no pasa por circunstancias, formas, maneras de proceder, que es el verdadero talento, entendido el talento como la capacidad de obrar. El perdón, él, es una virtud. Nosotros estamos hechos de eso. Y no necesitamos accionar absolutamente nada para ser capaces de perdonar, porque por el solo hecho de estar vivos ya tenemos la capacidad del perdón. Si el perdón está localizado en el alma, entonces aquello que vimos ahora de la sanación, que es un hecho biológico, son dos dimensiones distintas. El perdón trascendente, espiritual, independiente de la inclinación espiritual de cada quien, localizado en el alma, inmutable, innegociable, intransferible, es una propiedad que yo tengo, y la sanación como un hecho biológico de mi cuerpo físico y emocional que responde a circunstancias externas o internas. Visto así, entonces, el perdón es la fuente, el hecho es la vivencia, la biología es lo que me genera rabia, ira, resentimiento, rencor, culpa, tristeza, y la fuente del perdón es la que llega a la biología en la sanación. Entonces, voy a poner comparaciones de cómo es que se asimila el perdón. Ejemplos paralelos. La alegría es una virtud que genera en las emociones bienestar. Entonces, si a mí me hacen un chiste, para las personas de otros países, chiste es una historia corta, muy graciosa. Si a mí me hacen un chiste y el chiste es muy bueno, esa no es la alegría. La alegría es mi virtud, a través de la cual pasa el chiste y me genera a mí bienestar físico y corporal, pero la alegría no depende del chiste. Nosotros somos solidarios por naturaleza, estamos hechos de eso. Entonces yo miro un mendigo y compro un almuerzo calientico y voy y se lo llevo. Ese sentimiento de compasión está venido desde el alma y la biología lo realiza a través del gesto de ir a comprar un alimento calientico y llevárselo. Pero el mendigo no es mi misericordia. La misericordia es mi virtud y yo miro al mendigo y realizo una acción corporal que me genera un sentimiento y una emoción positiva. La perseverancia. Cuando a mí me da trabajo aprenderme una cosa y le pongo mucha disciplina y lo hago y lo hago y lo hago, y como el hábito hacia el maestro, finalmente logré la perseverancia, entonces lo que ya me está quedando bien hecho, en mi caso, por ejemplo, es aprender a cocinar porque no lo sé hacer muy bien, pero desde la perseverancia estoy haciendo ya cosas que me quedan bien. Ese plato que me quedó bien me genera una emoción de estoy aprendiendo a cocinar, pero la virtud que lo hizo posible fue mi perseverancia. Entonces, el perdón visto desde ahí no es un favor que yo le hago a alguien o que me hago a mí. Es la virtud desde donde decido vivir, que siempre va a perdonar. Y genera como resultado un favor que yo me hago a mí o que yo le hago al otro. El perdón deja de ser entonces un buen negocio. Perdona y verá cómo vive de livianito. No es que el perdón no pesa, el perdón es una virtud, es esencia, es el alma pura. El perdón no está cargado, él no sabe de eso, no le corresponde. Y yo perdono
y genero entonces una tranquilidad corporal y anímica, y ese es un buen negocio, pero no es el perdón. El perdón no es una oportunidad. Usted tiene la oportunidad de perdonarle y de volver a ser amigos. No, no, es que el perdón está listo 24/7, no es una oportunidad. El perdón está ahí y es una fuente inagotable. Y cuando yo perdono y mi sentimiento cambia, tengo la oportunidad de volver a estar con él. El perdón ni siquiera es un crecimiento del ser humano, porque es que ya somos suficientemente altos, sublimes, trascendentes, para decir que vamos a crecer más. Nosotros estamos hechos de la esencia divina. Eso es muy conmovedor. San Juan de la Cruz la define o llama de amor vivo. Nosotros somos una llama de amor vivo. El Espíritu Santo, yo pongo ejemplos desde la religión católica, que es la que profeso, en la que nací y en la que me siento dichosa de vivir, y respeto mucho todos los credos y las inclinaciones espirituales, y no las conozco porque no las he estudiado. Y no las he estudiado, primero porque me siento muy feliz con la mía, y segundo porque la espiritualidad, creo yo, no se estudia porque no es académica, se siente. Entonces yo siento la mía y pongo ejemplos desde la mía, pero cada uno de los que me están oyendo con la suya. Nosotros los católicos hablamos de Espíritu Santo. Él nos habita, usted en la suya también. Y eso nos vuelve una llama de amor viva. Ahí es donde está el perdón. Por eso me vestí de rojo. Este rojo que simboliza el amor incondicional. Este rojo que es la pasión, no como aquellos sentimientos y emociones, sino la verdadera esencia del alma. Y entonces figurativamente se los voy a mostrar así, aprovechando estas herramientas virtuales en las que me ven claramente. Yo soy esencia divina de amor incondicional, de perdón perpetuo, que no le importan las circunstancias, que no necesita a veces cuando nos dicen yo perdono pero no olvido. Es que la memoria es una característica de la razón y el perdón es un patrimonio del alma. Yo me puedo seguir acordando toda la vida y sintiéndome en paz. Es que son dos escenarios. Entonces, cuando Jesús les decía a las personas que se habían equivocado, vete y no peques más, es posible que al otro día se acordara de esa conversación, pero es que no le generaba un ápice de intranquilidad, porque se relacionaba con ellos desde el alma, y se acuerda y no pasa nada. Entonces nosotros estamos vestidos de amor incondicional. Eso somos y va por dentro en el alma. Y a veces nos ponemos encima y nos vestimos de otras cosas. Entonces, esas otras cosas en positivo para que sean pareciditos al rojito. Entonces, yo como soy de organizado, yo como soy de generoso, que son puras virtudes, entonces yo voy a perdonar y tengo muy buenos sentimientos y yo me veo como así, con la pasión del alma por dentro y con muy buenos sentimientos. Pero resulta que a veces esos no nos acompañan. Entonces yo, esta alma pura que tengo, la cargo de cosas que me puse a poner oscurito, que pesan, que enlutan, que entristecen, que dejan de ver el alma. Y este no soy yo. Esto es un chaleco que yo me puse, que me debo quitar a toda hora para solamente estar desde la esencia de lo que yo soy. Miren, la biología es el estuche, el cuerpo con sus emociones y sus sentimientos y con su biología física, la gastritis, la ansiedad y el dolor de cabeza que produce no perdonar. Es el estuche donde se guarda el alma. Nosotros no somos un cuerpo con alma.
Nosotros somos un espíritu en un cuerpo. Este cuerpo se aflige, este cuerpo le da rabia, es una emoción, este cuerpo le da dolor de estómago, es una condición física, biológica, pero este cuerpo es el estuche donde esencialmente está la fuente inagotable del amor eterno, incondicional y misericordioso, por donde todos los hechos sin medida pasan sin un ápice de sufrimiento. La sanación es corporal, el perdón es eterno. Perdonar genera sanación porque el cuerpo se nutre de la enorme espiritualidad que lo habita. No perdonar es quedarnos en la realidad biológica, limitada, estrecha, finita, que se acaba un día. Perdonar es ir a la fuente. Perdonar es pararnos en la trascendencia de lo que nosotros somos. Y desde ahí no hay ningún esfuerzo. La vida misma es perdón. No necesita historia, si el acontecimiento fue grande o si fue chiquito. La vida misma es perdón. No necesita memoria para olvidar o no, porque si se acuerda no le importa, porque la vida misma es perdón. Genera salud corporal, por supuesto. El perdón genera bienestar social, claramente. El perdón afianza las relaciones humanas de manera excelsa, pero él es absoluto, como el absoluto que nos habita, intocable en características que lo descalifiquen. No le alcanza la palabra sanación, no lo define. Cuando digo no le alcanza es que él es mucho más grande, no define la palabra sanación al perdón. Entonces la invitación aquí es a pasarnos a vivir a la esencia, ahí donde no tenemos la capacidad de perdonar, sino que somos el perdón. Ahí donde no tenemos la capacidad del olvido, sino que somos el perdón. Ahí donde no tenemos la capacidad del análisis para volverme fuerte y que no me la vuelvan a hacer, sino que nosotros somos el perdón. Y nos merecemos vivir desde ahí, desde el alma. Y nos merecemos volver a ser felices, que se nos está olvidando últimamente, porque nos paramos desde las emociones y desde los sentimientos. O llama de amor viva. Eso es lo que nosotros somos esencialmente. Vamos a ver en este momento la primera imagen de cuando yo creo que el perdón es una sanación esencialmente. Puedo ver esta vía con esa fisura enorme y asumir que la sanación es una curita nomás. Esa curita no alcanza a cerrar esa grieta. Entonces la plenitud no existe. Entonces es un perdón momentáneo. Entonces es un acto biológico, no trascendente. Y esta otra imagen que van a ver en este momento transmiten estos dos seres humanos a través de su abrazo mutuo, a través de su gestualidad en la comunicación no verbal de sus dos caras y a través de lo que se puede colegir viendo esa imagen, que están parados desde su alma, ahí donde ya no hay historia porque no se necesita, ahí donde ya no hay sanación física de gastritis porque el alma es trascendente y eterna. Entonces, que la sanación sea corporal, emocional y biológica como una consecuencia directa de la virtud del perdón, no de perdonar, esa es una acción, de la virtud trascendente, eterna y maravillosa que nosotros somos, de nuestra capacidad de habitar el Espíritu Santo, que es nuestra llama de amor viva, eterna, y desde ella inspirar cada una de las acciones de nuestra vida. El perdón como virtud, la sanación como consecuencia, la fusión entre cuerpo sano y espíritu puro es la realización de la vida humana. Un abrazo fraterno
y me alegro mucho, mucho de que me hayan hecho esta invitación y de poder estar a través de la virtualidad con cada uno de ustedes.